Hola mis amigos de Al Norte del Sur, el programa para decir la verdad, verdades que marcan la realidad en nuestro continente. Bueno, hoy vamos a tocar un tema bien interesante como lo es el escenario de las candidaturas de dos mujeres que aspiran pues efectivamente coronar a la presidencia de México por primera vez en su historia y efectivamente pues está la candidata, en este caso del partido Morena, la candidata de Andrés Manuel López Obrador, y por otro lado está la señora Xochitl Gálvez, que es la candidata del Prianato y que efectivamente pues quizás por la inexperiencia, por la ligereza comete errores, y a veces en los errores definitivamente pasa aquello de que, como dice nuestro título hoy, señora Xochitl, el que menos habla, menos hiere. Esa es la razón pues de este contenido. Y más allá de eso, yo diría que en la vida a veces por la boca muere el pez. Y definitivamente la señora Xochitl, ella misma políticamente está comenzando pues a generar un deterioro de su imagen, y al fin y al cabo eso va a afectar, va a tener lo que llaman unos resultados políticamente, por lo que ya se precisa en el gran colectivo mexicano, va a salir muy mal parada. Todo a raíz pues de las declaraciones referentes pues al tema de ser mayor de 60 años y no tener vivienda. Escuchemos esto. Podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey. Entonces, con eso todo es el reflejo respeto de una persona empresaria que no entiende lo que está en su periferia, que hay tanta pobreza, un país de un poco más de 130 millones, un país con una capital inmensa, del mismo tamaño de New York, y por otro lado, tantas asimetrías en el sentido de que un pequeño grupo detenta o ostenta el tema de los grandes recursos financieros, económicos, y con mucha opulencia, y hay creo que un 90% vive en situación de indefensión económica, financiera, de bajos ingresos, un salario que no es el mejor, un país donde el empresario como ella, que es una señora del sector empresarial, el empresario, un trabajador, por X circunstancia no pudo presentar en su trabajo 2 días de ausencia, al día 3 ya estaba despedido, pues ya consigue otro en el cargo que tenía, pues pareciera que no valen justificaciones desde el punto de vista laborales, médicas. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, esa flexibilidad que a veces se puede ver en algunos países, en México no, claro, porque hay un exceso de población, entonces hay mucha mano de obra y usted no va a trabajar y te sacan y buscan a otro y le pagan inclusive menos de lo que tú estabas ganando. Entonces, esa es la realidad del país. Un país que toda su vida se hizo inclusive famoso por el Chavo del Ocho, aquello de la vecindad del Chavo. ¿Y qué es una vecindad? Bueno, es vivir, quien no tiene las condiciones económicas para comprarse un inmueble, como muchísimas personas en México, entonces vivir en el contexto de una comunidad, vivir allí en una gran casa donde esas casas tienen tantas habitaciones, cada habitación es alquilada por una familia, los niños se crean en el mismo patio de ese espacio vecinal de habitaciones, y esa es la gran vecindad del Chavo. Entonces esta señora, ella dice que se es güey si se llega a 60 años y no se tiene, porque es que ella no entiende de que la vida está llena de muchas cosas. Por un lado, a veces los infortunios, bueno, la situación a veces dicen algunos que los destinos de las personas, pero por otro lado el tema de la igualdad de oportunidades. No es lo mismo un niño que su papá viva en una buena zona de Guadalajara, o en este caso en Chapultepec, en Lomas de Chapultepec, y que ese niño tenga todas unas condiciones para ir al colegio, tenga computadoras, tenga teléfonos, tenga todas las tecnologías a la mano, bibliotecas virtuales, condiciones hogareñas, una buena habitación, donde inclusive vive, está solo, su papá es abogado y su mamá es médico, o los dos son profesores de la UNAM, o son empresarios. Ese es un niño que jamás su condición socioeconómica se puede comparar con la de un niño que vive en una vecindad, en este caso en Tepito. Eso es la realidad. Entonces, quienes viven en los sectores populares, que están en indefensión, y sobre todo quienes viven en vecindad, desarrollan su vida y les tienen que terminar como lustrabotas, como vendedor, en este caso de diarios, de periódicos, y así es que van sacando sus vidas adelante. Algunos ayudados por unos padres muy responsables y logran graduarse y prepararse, eso está bien, pero no todo el mundo tiene esa dicha en un país de tanta población como México.
Entonces esta señora, la señora, para mencionarla una vez más, la señora Xochitl Gálvez, candidata pues del prenato, bueno, cometió la ligereza en un evento mencionando las cosas pues efectivamente como las que estoy mencionando. Entonces la gente se tiene que sentir aludido porque es un pueblo en el fondo con mucha pobreza, con mucha asimetría a pesar de todas las grandes riquezas que tiene México. Y se vienen haciendo esfuerzos, pero no ha sido fácil, pues. Primero son los casi 80 años del PRI, de los gobiernos que estuvieron ahí como los del PAN, desde Fox hacia adelante, Calderón, Peña Nieto, hasta que llega alguien que busca reivindicar que es Manuel López Obrador. Entonces esa es la realidad de México. Entonces esta señora, ella no entiende eso, pues se ve que no tiene una visión sensible. Yo me imagino que como empresaria no sé cómo tratará a sus trabajadores, pero ya esto a uno le da pues algún tipo de idea de cómo debe ser el trato de ella con sus trabajadores. Entonces, quien ha crecido en la opulencia, quien ha tenido todos los beneficios, producto de heredar la fortuna de los padres o haber tenido la posibilidad de un empujón, un apalancamiento para sacar adelante un negocio, es muy fácil decirle a otro, ¿por qué tú no eres licenciado en tal cosa? Yo sí estudié en la UNAM. No todo el mundo puede estudiar en la UNAM. Entonces, no todo el mundo puede estudiar en el Tecnológico de Monterrey. O sea, esas son las realidades. Como en Estados Unidos, no todo el mundo puede ir a Harvard o a la Universidad de Columbia. Entonces la gente busca unas carreras más económicas para estudiarlas porque el acceso es más complicado. Entonces la señora Xochitl, bueno, definitivamente le está pasando aquello de que por la boca muere el pez. Es una expresión muy venezolana, ¿eh? Por estar hablando demasiado, bueno, se tragó el anzuelo con un conjunto de cosas que la va a llevar, no tengo la menor duda, le va a costar levantar cabeza en la campaña tocó lo más sensible, pues, que es el tema de los, en este caso de los pensionados y de los jubilados, en este caso de los adultos mayores. Entonces, fíjense ustedes, eso hay que repetirlo hasta la saciedad. Escuchen las palabras de la señora Xochitl. Podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. Pero eso también lleva entonces a que en el mismo evento donde ella estaba, que, bueno, tú sabes, la especie de meeting, reunión con la militancia política, bueno, el resultado es que ¿a quién les está hablando? Le estás hablando a hombres del pueblo, no le estás hablando a intelectuales, no le estás hablando a profesionales que están económicamente en un nivel de bienestar favorable. Entonces, fíjense ustedes la reacción en este sentido de la gente que estaba en Abandonan a Xochitl Gálvez en pleno discurso. La gente se aburrió y le dijeron adiós. Porque las mujeres sabemos salir adelante, porque las mujeres podemos, las mujeres y los gobiernos no han hecho nada para que la gente tenga una vivienda. Hoy tener una vivienda sí es un privilegio. Ahí está. Eso es el fiel rechazo en ese sentido a la situación de lo expresado por la candidata. Pero lo otro es la realidad social. Un país con un gran déficit de vivienda. Y por eso yo afianzo el tema de la vecindad del Chavo. No es fácil en México tener pues vivienda, sobre todo por los altos niveles de población que se tiene. País, vamos a decirlo así, poblado. Después de Brasil, aquí en el caso de América Latina, después de Brasil, que tiene un poco más de 200 millones, bueno, está México, que se da el lujo de tener una capital al estilo Nueva York, pues con más de 18 o 20 millones de habitantes. Eso hay que verle la cara. Entonces, los demás países, vean los países cercanos, países de 3 millones, de 7 millones, de 5 millones en Centroamérica. Y el mayor auge de población, entonces está en Sudamérica, con países como Colombia, Venezuela, Perú, Chile y Argentina, aparte de Brasil, que tienen un promedio entre 30 y 40 millones de habitantes. Entonces, la persona actúa con una insensatez. Se fue de bruces la señora Xochitl Gálvez en este sentido. Y entonces, bueno, hay quienes efectivamente pues, se incomodan y rechazan este tipo de manifestación porque es hacerlo pues a viva voz y hablarle al pueblo en este sentido. Ahora fíjense, pero de la misma manera también es importante resaltar el esfuerzo que se viene haciendo con el tema de las pensiones para paliar un poco la situación desde el gobierno de Manuel López Obrador
entendiendo de que en el pasado pues las pensiones eran de hambre y hoy en día se ha venido mejorando y se aspira que en estos próximos meses desde el Parlamento se afine todo con una nueva ley que va a permitir a la gente, al pensionado, tener ya no 30%, sino un poco más del 60%. Del presidente López Obrador, se aprobó una reforma que fundamentalmente cambió en 3 cosas. Primero, se redujeron las semanas de cotización necesarias para poder acceder a una pensión de 1,250 a 750 con incrementos paulatinos hasta llegar a 1,000. Número 2, se incrementó la cuota patronal de forma progresiva y los para medios, pasar de una aportación de la misma manera, también 5% hacen eco pues, de lo expresado por la señora Hochi. ¿A dónde nos lleva eso? Bueno, entender que, imagínense ustedes, esa es una posición un poco a la del estilo Fox, al estilo Vicente Fox. No, que los flojos, que no trabajen, que estos tipos, un tipo que, por ejemplo, como el expresidente Fox, que lo tuvo todo y logró lo que tiene dentro de México, es un potentado. Entonces es muy fácil, porque esa es una visión neoliberal, ¿ves? Esa es una visión similar a la que tienen Donald Trump, a la que tiene Elon Musk, a la que tiene el presidente Milei de Argentina, ¿ves? O sea, que ellos no están midiendo, lo de ellos es el tema del capital, que el que no trabaje va para afuera, el que no trabaje no come. Entonces, a veces una gente que tiene un desempleo, lo más que puede esperar de un vecino cuando llega a su casa, un familiar, es que le dé un pedazo de pan o le dé una especie de arepa de las que preparan en México. Es así para que logre solventar la situación del día por el tema de la pobreza. Entonces, lamentablemente, pues, la señora Hochi ahora va a tener que una cuesta superior al Everest para poder aspirar a ganarse el corazón de los mexicanos. No está fácil, pues, porque la obra de López Obrador así lo refleja. Y los medios, como digo, pues también se han hecho eco de todo esto, pues es una realidad. Que yo soy adulto mayor. Entonces, bueno, mis hermanos del norte y del sur, esperando pues sus likes, sus suscripciones y entendiendo que la gente debe medir siempre lo que dice para evitar ser esclavo de eso, de lo que dice o de lo que hace. Es bien lamentable para una candidata cometer ese error en el preámbulo